Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Le damos una cariñosa bienvenida a nuestro pastor Juan Millanado, docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor, a nuestra conversación. Gracias, Raúl, por la invitación. Y que les habla Raúl Medina, también, que está con ustedes semana a semana, día a día. Hemos estado conversando durante esta semana la Biblia como historia. Hoy día vamos a ver el Jesús histórico, porque yo creo que más de alguien va a querer distorsionar o darle otro perfil, otra historia, incluso hasta negar la existencia de Cristo, de Jesús. Pero los evangelios cuentan alguna historia que es bien interesante en relación a eso, para ver cómo podemos decir de que Jesús históricamente existió, ¿verdad? Hay abundantes bíblicas en el Evangelio acerca de su labor, pero también varias crónicas romanas que lo atestiguan, ¿no? Estaba leyendo algo en relación a lo que fue la cruz en el Imperio Romano, ¿eh? La verdad que fue una forma de eliminar gente muy terrible. Llenaban cuadras así de personas, qué terrible, ¿eh? O sea, sí. Hablando de la cruz, históricamente en los tiempos de Roma existía, se eliminaba a la gente así. Allí en Mateo 26, 57 en adelante, bueno, solamente un texto, dice: los que le prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Aquí está contando Mateo una parte de la historia de Jesús cuando es tomado prisionero. Esta historia se puede creer, es verdad. Quizás alguno va a decir: pero usted que enseña la Biblia está hablando de se puede creer o no. Pero es que tenemos que ponernos en el lugar de las personas que, la verdad, las cosas atacan la Biblia y hacen que la historia no sea realmente como está contada, porque saben que si eso sucede, entonces todo el resto se tira por la borda, no sirve, como es la salvación que viene hacia adelante, ¿verdad? Mira, en términos sintéticos, decir Jesús murió en la cruz o en una cruz, eso es historia sólida. No solamente por la evidencia interna, el testimonio de los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino por referencias externas, fuentes externas a la Biblia. En este caso, historiadores y escritores romanos, autoridades romanas, dan cuenta de un tal Jesús Cristo, ¿no es cierto?, en una remota y perdida provincia llamada Judea, y etcétera, etcétera. De manera que decir Jesús murió en la cruz es historia sólida. Ahora, decir Jesús murió en la cruz por mis pecados, eso es fe, ¿ya? Ajá. Pero esta fe tiene un sustento, tiene una base de que Jesucristo no es una proyección de mis ideas, no es algo a lo cual, digamos, profesoras de niño me lavaron el cerebro cuando niño y finalmente terminé creyendo y ahora lo creo como adulto. No, eso no es algo, digamos, que existe dentro de mí, sino que Jesucristo fue una persona fuera de mí en tiempo y espacio, que vivió y murió 2000 años atrás por nuestros pecados. Ahora, estaba leyendo aquí en nuestra guía, aparece algún antecedente bien interesante en relación a lo que es la veracidad de este relato bíblico, que los evangelios lo hacen con tanto énfasis, ¿no? Te dice acá que se han descubierto en 1961, se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Importante esto, quizá alguien dirá: bueno, encontraron eso, ¿qué valor tiene? No, un momento, está haciendo mención de los actores que justamente enjuiciaron a Jesús, ¿verdad? Sí, claro. No, y hay testimonio también de los otros actores que intervinieron en la muerte de Jesucristo, como Caifás, hay un hijo de Caifás, etc. Ahora, uno podría
de la historia rescatar estos personajes humanos que intervinieron en la muerte del Señor, pero no hay que olvidar para los creyentes que la Biblia dice en Gálatas capítulo 1, verso 1 al 3, de 3 al 5 en adelante, de que Jesús murió bajo la mano del Padre. Sí, Poncio Pilato actuó, Caifás también actuó y otros, los soldados romanos, pero lo más importante y lo más profundo es que Jesús murió eh, porque el Señor, nuestro Dios, nos entregó a su Hijo, Él se entregó a sí mismo y el Espíritu Santo nos enseña todas estas maravillosas verdades. Pensando en la historia, digamos, Pablo que le escribe a la iglesia de los Corintios, capítulo 15, 2 hace un argumento bien fuerte, él, ¿ah? Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Interesante ese concepto que Pablo plantea acá, porque para el momento en que estaba, la circunstancia, quienes lo estaban rodeando, fue muy fuerte esta expresión para aquellas Claro. personas, ¿verdad? Y dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, el argumento de Pablo es fuerte para su doctrina, para lo que le está hablando a los de Corinto, ¿no es cierto? Lo que le está escribiendo a ellos, fuerte. Claro, hay que recordar, Raúl, que 300 años antes de Cristo ya la filosofía griega estaba planteada y en los días de Cristo muy en boga. Hablar griego era hablar inglés, como sería hoy el idioma, digamos, más conocido y mundial. Y la cosmovisión, o cómo las cosas debían ser, de carácter griego, estaba muy difundido. Para ello era imposible que Dios haga algo, Dios nos visite, Dios intervenga, resurrección. El apóstol Pablo decía que todo eso para los griegos era locura. ¿Por qué? Porque sus presuposiciones, su cosmovisión, que ya habían aceptado, les impedía aceptar de que Dios pudiera involucrarse, bajar, trascender, visitarnos. Para ello era imposible. De manera que había una cuestión cultural muy fuerte que aún permanece en nuestra sociedad occidental, que, digamos, hacía que se determinara de antemano que Dios podía hacer y que Dios no podía hacer. Por eso dice que no hay resurrección de muertos, porque para ello era una locura que la divinidad pudiera manifestarse así en la tierra. Qué fuerte lo que dice acá, quizás terminando nuestra conversación, el versículo 20 de este capítulo 15, dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y luego hace el hincapié de que él basa toda su doctrina, su creencia en que eso es una realidad, es un hecho histórico, que también a nosotros nos va a dar la posibilidad de resucitar algún día. Amables oyentes, nos ha sido grato estar con ustedes. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Bendiciones para todos.